Hola, hola. Siguiendo con la secuencia de los videos anteriores, vamos a trabajar ahora siempre con la función cuadrática, pero ahora lo vamos a hacer un tanto a la inversa. En los videos anteriores me han dado la gráfica, yo la he analizado y hemos hecho el procedimiento según sea el caso para encontrar la ecuación de la función. En este caso, si se fijan, no me dan gráfica, lo que me dan en sustitución es la ecuación de la función. Y lo que me piden básicamente es que grafique la función. Ahora, normalmente y en nuestra educación básica nos enseñan a que nosotros hacemos una tablita y en base a esa tablita nosotros, como conocemos el dominio, que es el valor de los números reales, empiezo a meter cualquier valor en X, sustituyo en la ecuación de la función y obtengo el valor de Y y voy formando los pares ordenados. En este caso no lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer mediante métodos matemáticos para poder encontrar, dijéramos, puntos importantes que me va a permitir definir una función en este caso. Vean que aquí vamos a conocer igual otros, dijéramos, puntos importantes que no hemos mencionado todavía en videos anteriores y que me va a permitir ir como complementando los datos importantes, complementando el conocimiento necesario para poder trabajar con este tipo de funciones. Entonces vean que el ejercicio me da esa función f de x igual a x cuadrado menos 4x más 1 y me piden que la grafique y que lo haga por un medio matemático, obviamente. Lo primero que debo de hacer es empezar a extraer los valores y en este caso mis valores de la ecuación, recordemos que aquí yo tengo la a, entonces a vale 1. ¿Se acuerdan de esto? Que aquí es el valor es ax cuadrado menos bx más c, ¿se acuerdan? Entonces eso es lo que vamos a obtener. En el caso de b vale menos 4, llevo el signo, siempre hay que tener cuidado en eso, en el signo. En este caso es menos 4. Aquí no aparece ningún signo porque se entiende que es positivo, entonces no lo pongo, pero debo tener cuidado de eso, debo de llevarme el signo que acompaña al número. Luego aparece C y en el caso de C es más 1 o simplemente 1. Ahí los tengo. ¿Para qué me va a servir eso? Porque de entrada debo de encontrar un valor que desde el video anterior o desde los videos anteriores vengo diciendo que es un elemento importante. Y este elemento importante se trata del vértice. A partir de que siempre definamos el vértice en una función cuadrática nos da la salida para poder implementar ya sea un procedimiento u otro según sea el caso y el ejercicio que nos están planteando. Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar el vértice. Y en el caso de cuando se hace por un medio matemático, es decir, de la ecuación hacia la gráfica, existe una fórmula. Y esta fórmula viene dada como x igual a la menos b sobre 2a. ¿Y esto para qué me va a servir? Me va a servir para encontrar el valor en x del par ordenado del vértice. Por eso es que ustedes en algunos libros o en algunos videos o en algunos textos matemáticos va a ser común que el vértice lo encuentren planteado de esta manera. Que vean que a veces da como un poquitito de pereza el leer y el tratar de entender qué significa esto, pero como podrán notar, no tiene mayor ciencia, no tiene ningún secreto. Ahorita se lo explico. Vean que normalmente los pares ordenados vienen dados por x y por y. Y a su vez
Bueno, si quieren lo hacemos por aparte para que no colapsar ahí el espacio. Y entonces los pares ordenados vienen dados de esa manera: x, y. Pero aquí podemos ver que esta x, ¿cómo la calculo? Como menos b sobre 2a. Por eso es que esto me representa mi x. Vean, por eso es que ponen esto en vez de la x. Porque mediante esta fórmula yo encuentro el valor de x. Entonces me están diciendo como, oye, aquí va la x, pero la x la debes de sacar de esta manera. Ahora, y en el caso de y, si recordamos, y también lo puedo representar como f de x. Eso lo hemos mencionado incluso en el video anterior. Entonces yo puedo también representar los pares ordenados de esta manera: x, f de x. ¿Por qué? Porque f de x me representa el valor de y. Entonces ven, aquí lo que están haciendo básicamente es representarlo bajo esta manera, como f de x. Por eso hay una f de x. Pero ¿quién es x? Aquí está. Es esto mismo que está aquí. Significa que yo debo de encontrar la x de esta manera. Aquí está. Y luego, para encontrar y, debo de evaluar lo que encuentre con esta fórmula en la función para obtener el valor de y. Eso es lo que me está dando a entender esa nomenclatura. Vean que no tiene mayor complejidad, no hay ningún secreto, no hay necesidad de ser un gran matemático para poder entender cuando ya nos lo explican, y es bastante sencillo. Entonces, sabiendo esto, continuamos. Y ahí pude encontrar el valor de A, el valor de B y el valor de C. ¿Qué voy a hacer con eso? Encontrar, dijimos, el valor del vértice, del par ordenado del vértice. Y vemos que el par ordenado del vértice está formado por esto, que ya explicamos cómo es que funciona eso. Entonces encontremos el valor de x para el vértice. Sería x igual a menos b, pero b vale menos 4. Sobre 2, pero 2 va acompañado de la a, y la a vale 1. Entonces ponemos aquí el 1. Si yo resuelvo esto, me queda menos por menos da más arriba, entonces me queda 4 positivo, y en la parte de abajo me queda 2 por 1, 2. Y 4 entre 2 se me hace 2. Ya tengo aquí el valor de 2 para el par ordenado del vértice. Me falta encontrar esta otra parte que representa y. Y esa parte, si se fija, me está indicando que lo que encontré con esta fórmula lo evalúe en la función para obtener el valor de y. ¿En cuál función? En esta que me dieron al inicio. Entonces hagámoslo. Sería f de 2, que voy a evaluar la x con el valor de 2, sería 2 al cuadrado menos 4 x, que sigue valiendo 2, más 1. Resolvamos esto, entonces me queda el 2 al cuadrado es 4, menos 4 por 2 es 8, más 1. Quiere decir entonces que si yo sumo los positivos, 4 más 1 es 5, menos 8 me da menos 3. Ahí lo tengo. Entonces el valor del par ordenado del vértice es 2, menos 3. Este es mi valor de vértice. Ahí lo tengo. Esto ya no lo necesito, entonces lo voy a borrar. Bien, ¿qué sigue? Básicamente ahorita el procedimiento que sigue después de encontrar el vértice sería encontrar los puntos de corte. ¿Qué son los puntos de corte? Y este es un concepto nuevo que le vamos a agregar a lo que ya hemos venido viendo. Los puntos de corte, bueno, de hecho ya lo habíamos visto, pero solo lo habíamos visto para y habíamos dicho que el punto de corte para y lo representa el último valor, es decir, la c. Pero en el caso particular del eje x,
Si yo tengo una función que tiene esto, el punto de corte para x estaría dado aquí. Y vean que una función puede tener incluso 3 puntos de corte. Por ejemplo, algo como esto. Entonces puede tener uno para x, perdón, uno para y y 2 para x. O por el contrario, puede haber otra que solamente tenga punto de corte en y, o como esta que solamente tiene en x. Entonces hay una combinación que puede dar, que eso es lo que tenemos que averiguar, ver cuántos puntos de corte tiene. En este caso, de entrada, yo ya conozco el punto de corte en x, perdón, el punto de corte en y es el que tengo de entrada, que es, dijimos, el que me da el último valor, el valor de la c. Entonces yo tengo el primer punto de corte, que sería, pongámosle aquí, punto 1, sería 0,1. Por eso es que este par ordenado también lo pueden ver representado muchas veces como 0,c para el punto de corte del eje y. ¿Por qué? Porque en x siempre va a ser 0. Lo único que va a cambiar es este valor que viene dado por c. ¿Cuál c? La c que me representa el valor independiente de la función, de la ecuación de la función. Entonces, es muy común encontrarlo de esta manera, representado como 0,c. Ya sabemos que ese es el punto, el par ordenado del punto de corte en y. Bien, teniendo ese, encontremos o tratemos la manera de ver si hay puntos de corte en x, que como ya vimos, no necesariamente deben de haber. Eso va a depender de la gráfica. Como no la hemos visto, no sabemos si tiene o no tiene, así que hay que calculárselo. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente, si se fijan, sucede lo siguiente. Hay que analizarlo de esa manera. Cuando tengo un punto de corte, vamos a hacerlo así. Aquí en y, por ejemplo, que es el que hasta ahorita hemos venido trabajando, dijimos que le vamos a poner 0, algo, 0,c. ¿Por qué 0? Porque si se fijan cuánto vale en x, x es esta. Y aquí en este punto central vale 0. Esto también es x porque es una recta que va del positivo a los negativos. Entonces en x vale 0. ¿Vean? Y siempre debe de valer eso. Donde se mueve hacia arriba o hacia abajo en y, que es el valor que aparece según nos lo da c. Ahora, ¿qué pasa con los cortes en x? Vean que los cortes en x, ¿qué va a pasar? Para que los cortes en x se den, en x van a valer algo, pero ¿qué pasa en y? En y valen 0. Es lo contrario. Cuando voy a encontrar el corte en y, x vale 0, y cuando voy a encontrar los cortes en x, y vale 0. Entonces, sabiendo esto, debemos plantear lo siguiente. Como ya sé que la y vale 0, debo de echar mano de esta ecuación y debo de evaluarla, o debo de igualarla más bien, a 0, porque es el valor que tiene en ese momento la y, para darme el punto de corte. Entonces, f de x dijimos que representa y, así que f de x va a valer 0, porque en ese punto en particular, en los puntos de corte, y vale 0. Entonces, me quedaría 0 igual a x cuadrado menos 4x más 1. Y vean que aquí lo que tengo básicamente es una estructura de una ecuación cuadrática, una ecuación de segundo grado. Y como todos sabemos, las ecuaciones de segundo grado las trabajamos con diferentes maneras. Existe, por ejemplo, factorización. Existe, un nuevo método que se llama Poisson-Law, que lo podemos trabajar también así, o también mediante la vieja confiable, ¿verdad? La ecuación
de la cuadrática. En este caso, para no complicarnos, vamos a trabajar con la ecuación de la cuadrática. Y entonces, si se recuerdan, la ecuación de la cuadrática es aquella que dice que x va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c, y todo esto dividido entre 2a. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sustituir los valores que tengo allí, que me están pidiendo ahí, que ya previamente del inicio los habíamos sacado. B, ¿cuánto vale? Vale menos 4. Más menos la raíz de b, que vale menos 4, al cuadrado, menos 4 por a, y a vale 1, por c, y c también vale 1. Y todo esto dividido, vamos a hacer un poquito más formal, allí. Y todo esto dividido entre 2 por a, que a vale 1. Bien, desarrollamos las operaciones que tenemos indicadas, y entonces me quedaría menos por menos da más, me da más 4, más menos, veamos aquí, 4 menos 4 al cuadrado sería 16 positivo, porque recordemos que es como que tenga dos veces menos 4, ¿verdad? Entonces 4 por 4 es 16, y menos por menos da más. Aquí sería menos 4 por 1, 4 por 1 sigue siendo 4. Incluso aquí vamos a borrar un poco larga. Sigamos. Sobre 2 por 1, 2. Vayamos al siguiente. X igual a 4, más o menos raíz de 16 menos 4 sería 12, sobre 2. Ahí está. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Bueno, voy a resolver esa raíz de 12. Veamos cuánto es la raíz de 12. Me da 3.5 ya redondeado, dejémoslo así. Me quedaría x igual a 4, más o menos 3.5, dijimos ya redondeado, sobre 2. Entonces vamos a tener, como siempre, para una expresión cuadrática, dos respuestas en x, una con el más y una con el menos. Entonces tendríamos, bueno, de una sola vez para no alargar el tiempo. De hecho, no me voy a detener tanto en la cuestión del procedimiento de la función cuadrática aquí en esta fórmula, porque esto es tema de otro video. Entonces lo vamos a hacer rápido. 4 por 4 más 3.5 sería 7.5 entre 2, y 7.5 entre 2 básicamente me estaría dando 3.75, que al redondearlo sería 3.8. 3.8. Ahí lo tengo. Ahora vamos a hacerlo para el otro, para el negativo. X sub 2 sería 4 menos 3.5, me quedaría 1.5. Y 1.5 entre 2 sería 0.75. Que redondeado sería 0.8.
Ahí está. ¿Qué significa esto? Que los valores de los cortes estarían aquí. Ya los vamos a armar. Sería el punto de corte 2. Sería 0,3.8 y en el otro sería el punto de corte 3, sería 0,0.8. Hay una cosa bien importante que es bueno tocarla en este momento. ¿Qué pasa si aquí me diera negativo una respuesta? Que se va a dar el caso en algún momento que me vaya a dar la respuesta negativa. Recordemos que yo no puedo obtener el valor de un número negativo metido en una raíz, porque como lo explicaba en un video anterior, no sé si de este curso de funciones o en el de matrices, pero lo explicaba en un video anterior que no tengo respuesta en los números reales para las raíces de números negativos. Entonces, cuando este sea el caso, como no voy a obtener una respuesta allí, no puedo seguir buscando x1 y x2. ¿Qué pasa con eso? Cuando no puedo obtener un x1 o un x2. Significa que la función no tiene cortes en el eje X y que posiblemente tenga esta figura. Entonces, vean, no tiene cortes porque el eje X está más abajo, o puede tener esta figura, incluso puede estar no tocando nada. Entonces, cuando no puede obtener una respuesta de x1 y x2, significa que la función no tiene cortes en X. Ojo, eso es un dato muy importante, porque a veces nos vamos a topar con esos casos y no vamos a saber qué pasa. Entonces, sucede entonces que la gráfica no va a tener ningún corte en X. A eso se refiere. Bien, para poder graficar, básicamente se necesita tener dijéramos, los tres cortes, el vértice, que serían 4, y un quinto punto. Entonces me faltaría uno. Pero ese lo sacamos de manera arbitraria, no necesitamos hacer ningún cálculo. Y entonces lo vamos a hacer aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces empecemos a ubicar esos pares ordenados y veamos dónde nos hace falta alguno. Voy a intentar hacerlo lo más, dijéramos, a escala posible para que no piensen que me estoy inventando algo. Intento hacerlo lo más homogéneo posible para que no varíe mucho con respecto a la gráfica real que lo hubiéramos podido hacer con una regla o en un cuaderno cuadriculado o en un software incluso. Entonces veamos, el primero que vamos a ubicar es el vértice, es el 2,-3. Entonces el vértice me quedaría más o menos aquí. 2,2 en X menos 3 en Y. Entonces me quedaría algo más o menos por aquí. Luego el otro sería 0,1. Sería aquí. El corte en Y. Luego sería 0,3.8. 3.8 más o menos por aquí, casi llegando al 4. Y luego el último 0.0,8, 0,8 casi llegando al 1. Bien, entonces veamos que aquí más o menos baja y aquí va a rebotar. Quiere decir que este no tiene par. Necesitamos un par aquí para poderlos, dijéramos, darle un mejor dibujo a la gráfica.
Entonces, ¿se acuerdan del eje de simetría? El eje de simetría venía dado por el valor que tenía x, que en este caso, x en el vértice, que en este caso es 2. Y entonces, si yo cuento de aquí para acá, tengo 1, 2. Voy a contar con respecto a este punto en 1, porque con ese lo quiero emparejar otro por aquí. Entonces, veamos. 1, 2. Esto lo vimos en el primer video de métodos por gráfico, donde contamos los cuadritos para que se recuerden. Entonces tenemos 1, 2 cuadritos. Entonces de aquí para acá, para el lado derecho, tengo que contar también 2 cuadritos. 1, 2. Entonces el siguiente sería 1,4. Eso sería mi otro punto. Vean que este lo saco de manera arbitraria. No necesito calcularlo. Solamente con el conocimiento del eje de simetría que viene dado por el vértice. Y entonces, ya teniendo 5 puntos, puedo proceder a unir los puntos. Y entonces más o menos me quedaría de esta manera. Perdonen que me quedó un poco puntudo. De hecho, tuvo que haber quedado aquí como más redondito, pero para que más o menos tengan una idea, me interesaba sacar el otro punto. ¿Cómo es que se saca? Ahora, a partir del gráfico podemos empezar a analizar ya el gráfico y empezar a sacar los valores. Para eso quizás lo voy a hacer en un software para hacerlo muchísimo más fácil de visualizar los datos. Bien, ya lo corrí en el gráfico y entonces podemos ver cómo nos quedó. Bastante parecido al que habíamos hecho de manera manual, diría yo. A pesar que el otro nos quedó un poco tosco, pero veamos de que el par ordenado aquí está 2,-3. Teníamos el otro 0,1. ¿Se recuerdan? Teníamos uno que era 0,3.8. Vean. Teníamos otro que era 0,8, ¿se acuerdan? Quizás algunas veces no quedan tan exactos por la cuestión de que redondeamos demasiado los decimales, pero más o menos por ahí está. Y el otro que habíamos hallado, si recuerdan, el quinto que lo sacamos de manera arbitraria, 1,4,1. Ahí está. Estos son los que ocupamos. Bien, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, empecemos a analizar. Dijimos que teníamos el vértice, ya lo teníamos sacado, era 2,3, 2,-3. Teníamos el punto de corte en Y, que era 0,1. Teníamos el punto de corte en X, como son dos le vamos a poner X1, que es 0,0.8. ¿Se recuerdan? El punto de corte X2, que es para el otro, que quedaba 0,3.8. Y por último, bueno, sobre los 4 los que íbamos a calcular. El otro no lo necesitamos porque ese no es punto crítico. Solo lo sacamos para, dijéramos, emparejar y sacar un poco más simétrica la gráfica, pero ahí está. ¿Qué más haría falta? Dominio y rango, que es lo que hemos estado viendo, sacando en estos últimos videos. Dominio serían los reales y el rango sería, vean que habría hacia arriba, entonces sería como rebote en -3, qué corchete tan feo. Bien, ahora sí me quedó mejor. -3, infinito positivo. Ahí está, ya pudimos sacar todos los valores, vértices, puntos de corte, dominio y rango de
la función que nos plantearon al inicio. Espero que haya quedado claro y si no, pues me lo dejan en los comentarios acerca de algún punto en particular que no tengan claro, yo lo vuelvo a explicar con gusto. Entonces nos vemos en el siguiente video explicando otro procedimiento. Vemos.